En los pasillos del fútbol español, donde los ecos de la polémica retumban con más frecuencia que los goles, hay un personaje que nunca falla a su cita con la opinión firme: Edu Aguirre. Su voz, casi siempre alineada con un discurso previsible, ha encontrado en los platós de tertulias deportivas un escenario más glorioso que muchos campos de Segunda B. Pero esta vez, las cosas iban a ser diferentes. Porque a veces, la pelota tiene memoria. Y si no la tiene, los highlights en Twitter hacen de archivo universal. Ahí es donde entra Lamine Yamal, el chico prodigio que, sin quererlo, terminó silenciando una de las voces más inflexibles del periodismo deportivo reciente. La historia no empieza con un gol ni con un regate, aunque habría material suficiente para arrancar así. Comienza, más bien, con un gesto. O mejor dicho, con una ceja arqueada en pleno directo. Era una noche cualquiera en el Chiringuito, ese circo romano de la opinión, donde los gladiadores no pelean con espadas sino con datos a medias, gritos desafinados y adjetivos a granel. Ahí, Edu Aguirre, con esa seguridad casi épica que le otorga el estar sentado a la derecha de Josep Pedrerol, la santa sede del madridismo mediático, se animó a opinar sobre el joven del Barça. Lamine Yamal es humo, dijo, con esa sonrisa entre sarcástica y paternalista que uno suele reservar para cuando su sobrino le dice que quiere ser astronauta. Tiene calidad, pero vamos a relajarnos. Le falta todo. No ha hecho nada aún. Nada. Estamos inflando otro globo. Las redes, como siempre, hicieron lo suyo. Los recortes del momento fueron convenientemente editados con música dramática y subtítulos en mayúsculas. En paralelo, el joven Yamal, con esa mezcla de desparpajo y humildad casi impensable para un adolescente en la élite, seguía haciendo lo suyo, jugar al fútbol con una tranquilidad que no se entrena. Tenía 16 años. 16. La edad en la que la mayoría está descubriendo que es un IRPF o aprendiendo a no quemar la tortilla. Pero él ya estaba debutando la selección española, dejando veteranos con cara de ¿de dónde ha salido este niño? Las comparaciones eran inevitables. Que si Messi, que si Ansu Fati antes de los problemas físicos, que si Pedri, que si Iniesta en versión miniatura. Pero Lamine no hablaba. Jugaba. Y a veces, jugaba tan bien que era ofensivo. Mientras tanto, Edu seguía. Insistía. Reforzaba su tesis con cada partido sin gol del chaval, cada regate que no acababa en asistencia. ¿Dónde están los números?, preguntaba, con ese tono de funcionario de Hacienda que te revisa los tickets del viaje a Ávila. ¿Qué ha hecho este chico para estar en la selección? Esto es puro marketing. Puro Barça. Claro que, como suele pasar en el fútbol, el karma se escribe con pases filtrados. Y el globo del que hablaba Edu no solo no se desinfló, se convirtió en dirigible. En cada partido del Barcelona, mientras los focos apuntaban a Lewandowski preguntándose si aún recordaba cómo se chutaba, Lamine se echaba al equipo a la espalda como quien lleva una mochila de colegio. Gambeteaba por la banda como si estuviera en el patio del instituto, y los rivales parecían figurantes en una campaña de Nike. El Camp Nou, o Montjuic, que también tiene derecho a soñar, coreaba su nombre con la emoción de quien ven hacer algo único. Lo mejor es que no hacía falta que marcara 5 goles. Bastaba verlo jugar. En un mundo donde los extremos suelen elegir entre correr o pensar, él parecía capaz de hacer ambas cosas. Y con una zurda que parecía haber sido educada en un monasterio tibetano dedicado exclusivamente al control orientado. Entonces, empezaron a pasar cosas. Primero fue el debut en la selección. Luego, el primer gol. Después, una asistencia que no era asistencia, sino un acto de malabarismo táctico. Cada vez que tocaba el balón, los comentaristas se olvidaban del guión. Empezaron a aparecer los adjetivos que Edu se negaba a concederle: diferente, mágico, decisivo. Pero aún había resistencia. Edu Aguirre, en un esfuerzo digno de los estoicos, se mantenía firme. No me convence. Es bueno, sí, pero ¿cuántos buenos hemos visto que luego se quedan en nada? Y entonces llegó ese partido. España versus Francia. Una semifinal de Nations League, que, aunque aún no es un mundial, tampoco es una pachanga en las Rozas. Lamine, titular. Enfrente, Theo Hernández, Koundé, Rabiot. No cualquier defensa. En el primer balón que tocó, dejó a Theo mirando al horizonte como si hubiera recordado que había dejado el gas abierto en casa. Luego, controló con el pecho, recortó, pasó de caño y provocó un córner. En el minuto 17,
Clavó un zurdazo que entró besando la escuadra, con esa violencia poética que solo tienen los goles necesarios. Twitter explotó. Bueno, X. Pero nadie le dice X. Las menciones a Edu Aguirre se multiplicaron más rápido que las excusas de un tertuliano cuando el guión se le va de las manos. Y claro, Lamine Yamal fue tendencia. Otra vez. Pero esta vez no por ser promesa. Ahora era realidad. Era titular, era determinante, y era el tipo que, sin decir una palabra, había construido una respuesta demoledora a meses de escepticismo. Al día siguiente, todos los ojos estaban en el chiringuito. El teaser de Pedrerol fue digno de tráiler de Marvel. Esta noche, Edu responde al gol de Lamine. Las expectativas eran desproporcionadas. Queríamos sangre. Queríamos redención. O al menos, una mínima retractación. Pero no. Edu Aguirre apareció serio, con esa cara de quien sabe que hoy toca comerse un poco de sus propias palabras, pero sin cubiertos. Habló con solemnidad. Tengo que decir algo. Lo de ayer fue impresionante. Pero sigo pensando lo mismo. Lamine tiene talento, pero no podemos coronarlo aún. Le falta recorrido. Le falta peso. La mesa se movió incómoda. Como cuando en una cena familiar alguien menciona política, justo después del postre. Pedrerol, en un gesto de compasión, intentó sacarlo del apuro, pero Edu, ayer fue el mejor del partido. Y Aguirre, fiel a su personaje, contraatacó: un partido no hace una carrera. Y puede que tenga razón. Pero ese partido sí hizo algo, hizo historia. Y dejó una imagen para la posteridad. Lamine celebrando con la camiseta empapada en sudor, los brazos abiertos, la sonrisa tímida. Mientras tanto, en algún rincón del plató, el eco de aquellas palabras, no ha hecho nada aún, sonaba más ridículo que nunca. El fútbol tiene estas cosas. A veces tarda años en darte la razón, y otras veces te la quita en 90 minutos. Lamine Yamal no se propuso callar a nadie. Él solo quería jugar. Pero su fútbol hablaba. Y hablaba tan fuerte, tan claro, que hasta el más ruidoso de sus críticos tuvo que bajar el volumen. Aunque fuera solo un poco. Con el paso de las semanas, el discurso empezó a mutar. Edu ya no decía que era humo, sino que hay que llevarlo con calma. Ya no cuestionaba su presencia en la selección, sino que proponía rotarlo para protegerlo. Es decir, el clásico giro narrativo del tertuliano que no se equivoca, sino que evoluciona. Y está bien. Todos tenemos derecho a cambiar de opinión. Incluso los que hablan como si la verdad les pagara un alquiler. Mientras tanto, Lamine seguía. Partido a partido. A veces brillante, otras simplemente correcto. Pero siempre presente. Sin escándalos. Sin frases para la prensa. Solo fútbol. Y eso, en un contexto donde los futbolistas parecen influencers con sueldo de Champions, es una rareza preciosa. Quizá lo más curioso de todo esto es que Lamine nunca mencionó a Edu. Nunca respondió a las críticas. Nunca reclamó respeto. Su revancha fue silenciosa. Fue con caños, asistencias y un zurdazo inolvidable en semifinales. No necesitó más. En los bares, los aficionados ya no discuten si es una promesa. Discuten si será el mejor de su generación. Y eso, para alguien que hace un año estaba haciendo deberes en casa, es un salto cuántico. Aunque si uno lo ve jugar, el salto parece perfectamente natural. Edu Aguirre, por su parte, sigue opinando. Y está bien. El fútbol necesita voces críticas. Aunque a veces, como en este caso, esas voces terminen quedando atrapadas en sus propios ecos. Porque cuando el talento es tan evidente, tan fresco, tan incuestionable, intentar negarlo es como gritar contra el viento. Solo te escucha quien está demasiado cerca. Y en el fondo, aunque no lo diga, Edu también disfruta viéndolo. Porque uno puede resistirse a los datos, a los titulares, incluso a la opinión popular. Pero al fútbol bien jugado no se le discute. Se le aplaude. Aunque sea en silencio. Aunque sea tragando saliva. Así que, en esta historia sin héroes ni villanos, solo queda una verdad: Lamine Yamal habló. Y lo hizo con los pies. Con una madurez impropia, con una calma insultante, con una clase que no se entrena. Le cayó la boca a Edu Aguirre no con palabras, sino con juego. Y lo hizo de la mejor manera posible, sin intención de hacerlo. Porque esa es, quizá,
la parte más deliciosa de toda esta historia. La ausencia de cálculo. En un ecosistema donde muchos jugadores responden a las críticas con comunicados en redes, indirectas disfrazadas de letras de trap o likes estratégicos en mensajes de aficionados despechados, Lamine optó por la invisibilidad mediática. Casi como si no supiera, o no le importara, que un periodista con miles de seguidores estaba dudando públicamente de su existencia futbolística. Y esa indiferencia no era arrogancia. Era convicción. Como quien está demasiado ocupado dibujando en el césped, como para detenerse a mirar quien le está mirando. Esa calma, además, no se aprendía en la Masia. O, al menos, no únicamente. Hay algo más, una especie de serenidad que parecía venir de otro plano. Cuando la cámara lo enfocaba durante el himno o tras una jugada brillante, no había euforia. No había ni siquiera esa sonrisa pícara que algunos sacan cuando saben que acaban de dejar a medio estadio de pie. Había una mirada neutra, limpia, casi inocente. Como si todo esto, la fama, los focos, los titulares, incluso las críticas, no hubieran terminado de aterrizar en su cabeza. En los entrenamientos, sus compañeros hablaban de él con una mezcla de asombro y resignación. No sabe si felicitarlo o pedirle perdón, bromeaba uno de los veteranos, después de que Yamal le hiciera un túnel que había terminado en un gol de fantasía. Es que no fuerza las jugadas, no parece que vaya a romperte la cadera, y de repente estás en el suelo preguntándote dónde está el balón. Y sin embargo, ahí seguía Edu Aguirre. No derrotado, pero sí en posición defensiva. Había asumido el rol de quien solo pide prudencia, ese escudo semántico que usan todos los tertulianos cuando el tiempo les lleva la contraria. No es que no crea en él, dijo una noche, entre sorbo y sorbo de agua con apariencia de vodka, nunca lo sabremos. Solo digo que es muy joven. Que hay que cuidarlo. Que no lo elevemos tan rápido. El plató lo miraba con la mezcla de simpatía y compasión que uno reserva para el tío que insiste en que los coches eléctricos nunca van a funcionar. Nadie se reía de él, al menos no abiertamente, pero ya no necesitaba réplica. Porque Lamine ya había hablado en ese idioma que los tertulianos no dominan, el del talento silencioso. Pero el verdadero detalle de todo esto estaba en los gestos mínimos. En las veces que Yamal bajaba a defender, cubriendo la espalda del lateral como si llevara 100 partidos en primera. En cómo, después de dejar tirado a su marcador, no celebraba, sino que se giraba rápido buscando una pared. En cómo sus compañeros lo buscaban, no por cumplir con el guión de dársela al chaval, sino porque sabían que algo pasaba cuando él tocaba el balón. Era una forma de autoridad silenciosa. No gritaba. No pedía la pelota con aspavientos. No miraba al banquillo exigiendo protagonismo. Pero estaba ahí, siempre. Tocando, desbordando, generando. Y sobre todo, mejorando. Porque si algo desconcierta más que el talento, es la progresión. Ver a un jugador de 16 años no solo mantener el nivel, sino aprender, adaptarse, madurar en cuestión de semanas, es tan raro como encontrar a un taxista madrileño que hable bien del tráfico. El entorno mediático, mientras tanto, sufría una metamorfosis curiosa. Algunos pasaron de criticar a alabarlo con la rapidez de un defensa girándose ante un amague. Otros, más cautos, optaron por el yo ya lo decía aunque los tuits de archivo dijeran lo contrario. Y Edu, bueno, Edu mantenía el tipo. Pero ahora hablaba de Lamine con frases más largas. Menos sentencias, más preguntas. Un cambio sutil, pero significativo. Como si hubiera entendido que quizá, solo quizá, esta vez no se trataba de tener razón, sino de dejarse sorprender. Y aún así, había algo de ternura en esa obstinación. Porque en el fondo, Edu representaba a esa parte del aficionado que tiene miedo de enamorarse demasiado pronto. Que ha visto demasiados nuevos Messi, a demasiadas joyas que acaban siendo bisutería. Que prefiere el escepticismo al entusiasmo, como quien va al cine esperando que la película sea mala, para no salir decepcionado. Y claro, cuando aparece alguien como Lamine, todo eso se tambalea. Porque el talento verdadero no pide permiso. Simplemente entra, se sienta y empieza a tocar. Así, sin cambiar el calendario, sin saltar a una final ni a una portada de videojuego, la escena se sostenía sola. En un rincón del plató, Edu, con la mirada firme, seguía defendiendo su punto con pasión. En el césped, Lamine, con la cabeza gacha y la zurda iluminada, seguía desmintiéndolo con cada toque. No era una guerra. No era una vendetta. Era, simplemente,
Un encuentro entre dos formas de ver el fútbol, la que necesita certezas y la que se alimenta de milagros. Y como todo buen milagro, este tampoco necesitaba explicación. No la pedía Lamine, que seguía en lo suyo, con esa especie de gravedad invertida que hace que la pelota se le pegue al pie como si fuera un satélite personal. No la pedían sus compañeros, que cada vez más veían en él algo más que juventud. Veían confianza, ese tipo de confianza que no se impone con gritos sino que se contagia por osmosis, por pura presencia. Y, sorprendentemente, tampoco la pedía el público. Porque incluso en un fútbol acostumbrado a hipérboles y exageraciones, había en el caso de Lamine Yamal algo que se percibía distinto. Algo genuino. Algo que no parecía parte de una campaña de marketing, ni de una estrategia de activación de marca. Era simplemente fútbol bien jugado. Y punto. En ese mismo instante de la historia congelada, en ese espacio-tiempo donde todo está ocurriendo pero nada ha cambiado, hay que imaginar a Edu Aguirre aferrado a su silla como quien aún espera que el VAR encuentre un fuera de juego milimétrico que le devuelva la razón. No por maldad, ni por envidia, sino porque ceder sería aceptar que lo impredecible tiene cabida en este circo de certezas que es el periodismo deportivo de plató. Porque Edu, que en el fondo ama el fútbol como todos los que se queman las pestañas viendo repeticiones a cámara lenta, no puede permitirse, no todavía, dejar que un chaval de 16 años le gane un pulso narrativo. Así que se agarra a lo que puede, a la prudencia, a la experiencia, al vamos a ver cómo responde cuando las cosas no vayan tan bien. Pero mientras él levanta esas murallas verbales, allá afuera Lamine las está derribando con pases filtrados. A los periodistas les gusta pensar que tienen algo que decir sobre el desarrollo de una estrella. Como si el rumbo de un joven futbolista pudiera torcerse por una columna mordaz o una tertulia encendida. Pero Lamine se les escapa entre los dedos como agua. No hay titular que lo abarque del todo, ni crítica que lo corrija. Y ese descontrol, esa falta de control narrativo, es lo que realmente descoloca a figuras como Edu. Porque cuando uno se pasa media vida convirtiendo trayectorias en argumentos, se vuelve alérgico a los jugadores que no siguen el guión. Y Lamine no sigue el guión. Cuando debería achicarse ante la responsabilidad, se crece. Cuando debería alardear, se calla. Cuando todos esperan el regate previsible, él toca de primera. Tiene esa capacidad extraña de hacer lo que nadie espera, y aún así, que parezca lo más lógico del mundo. Y eso no lo enseñan los minutos en primera, ni los partidos con la sub-21, ni los másters en gestión emocional que algunos recomiendan para los jóvenes talentos. Eso, sencillamente, se tiene o no se tiene. La magia, por cierto, no estaba solo en lo espectacular. De hecho, lo más desconcertante de Lamine era que su fútbol tenía algo de invisible. No era solo el regate o el golazo. Era el control orientado que rompía una línea. El cambio de ritmo exacto que generaba el 2 contra 1. El pase atrás en lugar de chutar, con la misma naturalidad con la que alguien decide no ir a una fiesta para quedarse en casa. Esos detalles que no entran en las estadísticas, pero que hacen que un partido funcione. Y ahí es donde se daba el verdadero cortocircuito. Porque Edu, como muchos otros, estaba entrenado para ver goles, asistencias, highlights. Los datos duros. El Excel del talento. Pero lo de Lamine era otra cosa. Era intuición. Era lenguaje corporal. Era leer el partido como quien descifra un poema. Y claro, ¿cómo se argumenta eso en una tertulia de medianoche, con 6 personas hablando al mismo tiempo y un zócalo que dice ¿es Lamine Yamal el nuevo crack del Barça? No se puede. No se debe. Porque el fútbol, cuando es así de puro, no cabe en una frase. En ese plató congelado en el tiempo, mientras Edu intenta mantener el timón de su discurso como un capitán que ya huele el iceberg, el resto de tertulianos navegan aguas distintas. Algunos empiezan a reírse, otros bajan la mirada, otros directamente lo ignoran, como si su negativa a rendirse ante la evidencia fuera una excentricidad más, como llevar calcetines con sandalias. Y aún así, él sigue. Porque su papel no es el del derrotado. Es el del resistente. El último centinela de la cautela. Pero lo que no sabe, o no admite, es que su voz ya no retumba como antes. Porque la narrativa cambió de manos. Porque ahora, cuando se habla de Lamine, no se discute si tiene potencial, sino que tan lejos puede llegar. El foco ya no está en si merece o no estar ahí. El foco está en cómo va a evolucionar. Y ese cambio, aunque parezca sutil, es demoledor. Mientras tanto, la audiencia, esa más abstracta que decide el rumbo de los debates,
empieza a reírse con complicidad. No de Edu, sino de la situación. De la ironía. Porque hay algo profundamente humano en ver a alguien resistirse al cambio. Es como ver a tu abuelo decir que los móviles no sirven para nada mientras te pide que le pongas el GPS. Y Lamine, ajeno a todo, sigue. Sin saber que está en el centro de una especie de ópera silenciosa donde él es protagonista sin libreto. Sigue entrando al campo como si fuera el patio del recreo. Sigue escuchando instrucciones del míster como si fueran consejos de un profesor al que respetas pero no temes. Sigue tirando paredes con el 10 como si fueran colegas del barrio. Y todo eso sin levantar la voz, sin levantar el dedo, sin pedir atención. Solo fútbol. Solo juego. Así, en esta fotografía detenida, el aire está cargado de una tensión muy específica, la que se produce cuando alguien se queda sin argumentos, pero aún no lo sabe del todo. Edu no está derrotado. Todavía no. Pero ya no habla desde la autoridad. Ahora habla desde la trinchera. Con respeto, sí. Con firmeza, también. Pero con ese tono que traiciona una duda que antes no existía. Porque en el fondo, algo en él empieza a admitir lo que los demás ya saben, que hay algo especial en ese chico. Que hay cosas que no se pueden explicar. Que a veces, el fútbol no necesita permiso para hacer justicia. Y aunque no avance el reloj, aunque la escena no cambie ni un ápice, aunque todos sigan en sus puestos como estatuas en una catedral profana de opiniones, ya nada es igual. Porque el silencio que Lamine impone no es el de quien calla a gritos. Es el de quien, sin querer, convierte cualquier crítica en eco lejano. Y ese silencio, dulce y rotundo, sigue hablando más fuerte que cualquier tertuliano. Es un silencio incómodo, pero no por lo que dice, sino por lo que impide decir. Un silencio que ocupa el plató sin necesidad de estar presente. Que no pide turno para hablar, pero impone pausa en quienes están a punto de soltar otro tópico. Porque cuando Lamine Yamal toca el balón, cuando lo doma, lo piensa y lo suelta, hay una elocuencia que no se puede replicar con palabras. Y eso desarma. En el rostro de Edu Aguirre, atrapado entre la fidelidad a sus propias opiniones y la realidad que ya las contradice con elegancia, se empieza a dibujar algo más sutil que la frustración, la incomodidad del que aún no decide si rectificar o resistir. Esa media ceja levantada, esa mirada que ya no choca con los otros tertulianos, sino que pasa por encima de ellos, buscando un resquicio de duda en el imaginario colectivo. Porque Edu no es tonto, eso sería simplificar la escena, lo que es terco. Terco con la naturalidad con la que uno elige siempre el mismo asiento en el metro, aunque esté al lado de la puerta que no se abre. Y mientras en su cabeza aún repican frases como hay que protegerlo, no lo endiosemos tan rápido, es muy pronto para sacar conclusiones. Fuera del plató, en la calle, en los bares, en los salones, el debate ya ha girado completamente. Ya no se trata de proteger, sino de admirar. No se trata de frenar, sino de seguirle el paso. Porque lo que transmite Lamine no es ansiedad por brillar, sino una especie de paz contagiosa. Como si el chico entendiera algo que todos los demás están demasiado ocupados para ver. Incluso el propio decorado del plató parece estar absorbiendo ese cambio. Las pantallas, que antes repetían repeticiones aceleradas de sus regates con flechas y círculos rojos, ahora lo muestran en cámara lenta, con música épica, como si ya fuera parte de un relato mayor. Hasta el realizador, ese operador silencioso que decide qué imagen vale y cuál no, parece estar de su lado. Cada vez que Edu toma la palabra para insistir en su prudencia, la realización corta una toma de Lamine mirando al horizonte, tocándose los cordones, levantando la vista. Imágenes anodinas, sí, pero que juntas dibujan algo más, dibujan a un jugador al que nadie necesita explicar. En este clima de quietud cargada, hasta el mobiliario se vuelve cómplice. El micrófono de Edu, que antes retumbaba como un altavoz de estadio cuando hablaba con pasión, ahora suena más apagado. Las luces del plató parecen más frías cuando le enfocan. Los gráficos ya no lo citan como referencia, sino como uno más en el debate. Y aunque nadie lo dice, todos lo sienten, la narrativa se le ha escapado de las manos. Ya no la controla. Es una cometa que se soltó del hilo, y que ahora vuela impulsada por el viento del juego. Pero la clave, el punto exacto donde todo se vuelve irreversible, no está en lo evidente. No está en un gol, ni en una asistencia, ni en una estadística. Está en un gesto. Una jugada sin trascendencia aparente, que sin embargo lo resume todo. Lamine recibe un pase algo largo, lo controla con el exterior del pie izquierdo sin mirar,
gira con naturalidad hacia adentro y toca de primera hacia un compañero desmarcado. La jugada sigue, no termina en gol, no se aplaude desde la grada. Pero ahí, en ese movimiento mínimo, hay una pureza que lo cambia todo. Porque no hay esfuerzo. No hay ansiedad. Solo armonía. Y esa armonía es lo que en realidad está desarmando a Edu. Porque él no combate a Lamine, combate lo que representa. Representa un fútbol sin ruido, sin gestos vacíos, sin escudos en la mano ni declaraciones teatrales. Un fútbol que no necesita de fuegos artificiales para ser emocionante. Un fútbol que se planta, sin aspavientos, y dice, estoy aquí. Y no voy a pedir permiso. Y eso, precisamente eso, es lo que desconcierta más. Porque Edu ha construido su lugar en el ecosistema mediático a través del ímpetu, de la confrontación, del contraste. Y ahora tiene delante a un jugador que no confronta, que no contrasta, que no responde. Solo juega. Y ese tipo de respuesta es mucho más contundente que cualquier palabra. En el silencio del plató, incluso el público, ese que no se ve pero se intuye, empieza a tomar posición. Ya no espera que Edu gane la discusión. Espera que, de una vez, deje de dar vueltas y lo admita. No por humillación, sino por sanidad. Porque hay algo liberador en ver a alguien soltar el discurso que ya no le sirve. Y el gesto de soltarlo, cuando llegue, no será dramático. Será suave. Será quizá una pausa, un suspiro, una media sonrisa y un puede que me haya precipitado. O, quién sabe, ni eso. A lo mejor simplemente se calla. Y en ese callarse, más elocuente que 1000 tertulias, quedará claro que no todos los silencios son iguales. Porque está el silencio de la derrota, y está el silencio del respeto. Y Edu, sin saberlo del todo, ya ha pasado del primero al segundo. Todo eso, toda esa arquitectura emocional, ese pulso narrativo entre quien analiza y quien inspira, ocurre en ese instante detenido. En ese limbo donde nadie se mueve, pero todos están cambiando. Donde las certezas envejecen al ritmo del talento, y donde incluso los más escépticos empiezan a abrir una rendija por la que se cuela algo parecido a la admiración. Porque lo de Lamine no es solo fútbol. Es lenguaje. Y Edu Aguirre, como muchos otros, aún está aprendiendo a leerlo.